Capítulo 10. Polaridad. Todo es dual. Todo tiene polos. Todo tiene su par de opuestos. Los semejantes y desemejantes son los mismos. Los opuestos son idénticos en naturaleza, difiriendo solo en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son medias verdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. El Kybalión. El cuarto gran principio hermético, el principio de polaridad, expone la verdad de que todas las cosas manifestadas tienen dos lados, dos aspectos, dos polos, un par de opuestos con incontables grados entre ambos extremos. Las antiguas paradojas que siempre han confundido la mente de los hombres quedan explicadas si se comprende este principio. El hombre siempre ha reconocido algo semejante a este principio y ha tratado de expresarlo con dichos, máximas o aforismos como los siguientes. Todo es y no es al mismo tiempo. Todas las verdades no son más que medias verdades. Toda verdad es medio falsa. Todas las cosas tienen dos lados. Siempre hay un reverso para cada anverso, etc. Las enseñanzas herméticas señalan que la diferencia que existe entre cosas aparentemente opuestas diametralmente es solo cuestión de grado, y afirma que todo par de opuestos puede conciliarse y que la tesis y la antítesis son iguales en naturaleza, difiriendo solo en grado. La conciliación universal de los opuestos se efectúa reconociendo este principio de polaridad. Ejemplos de este principio pueden encontrarse en todas partes, después de un examen de la naturaleza real de las cosas. El espíritu y la materia no son más que polos de las mismas cosas, siendo los planos intermediarios cuestión de grados vibratorios simplemente. El todo y los muchos son los mismos, residiendo la diferencia solamente en el grado de manifestación mental. De manera pues que la ley y las leyes son los dos polos de una sola y misma cosa, y lo mismo sucede con el principio y los principios, con la mente infinita y la mente finita. Si pasamos al plano físico, encontramos que el calor y el frío son de naturaleza idéntica, siendo la diferencia simple cuestión de grados. El termómetro indica los grados de temperatura, siendo el polo inferior el llamado frío y el superior calor. Entre ambos hay muchos grados de calor y frío, pues cualquier nombre que se les dé es correcto. El superior de 2 grados es siempre más cálido en comparación con el inferior, que es más frío. No hay absolutamente un tipo fijo. Todo es cuestión de grado. No hay ningún sitio en el termómetro en el que cese el calor y comience el frío absolutamente. Todo se reduce a vibraciones más o menos elevadas o bajas. Las mismas palabras elevado y bajo que nos vemos obligados a usar no son más que polos de la misma cosa. Los términos son relativos. Así sucede igualmente con el este y el oeste. Si viajamos alrededor del mundo en dirección al oriente, llegaremos a un punto que se llama occidente, considerándolo desde el punto de partida. Marchemos suficientemente lejos hacia el norte y pronto nos encontraremos viajando hacia el sur y viceversa. La luz y la oscuridad son polos de la misma cosa, con muchos grados entre ambos. La escala musical es la misma. Partiendo del do en adelante, llegaremos a encontrar otro do y así sucesivamente, siendo las diferencias entre los extremos también cuestión de grados. En la escala del color sucede otro tanto, siendo la intensidad vibratoria la única diferencia que existe entre el rojo y el violeta. Lo grande y lo pequeño son cosas relativas. Igualmente lo es el ruido y el silencio, lo duro y lo blando, lo afilado y lo chato. Positivo y negativo son los dos polos de una misma cosa con innumerables gradaciones entre ambos. Bueno y malo no son cosas absolutas. A un extremo lo llamamos bueno y al otro malo, o bien al uno y mal al otro, de acuerdo con el sentido que queramos darle.
Una cosa es menos buena que la que le es superior en la escala, pero esa cosa menos buena, a su vez, es mejor comparada con la que tenga el más o el menos regido por la posición que tenga en la escala. Igual cosa sucede en el plano mental. El amor y el odio son considerados como diametralmente opuestos, completamente diferentes e irreconciliables. Pero si aplicamos el principio de polaridad, encontraremos que no existe un amor absoluto o un odio absoluto, diferentes uno de otro. Los dos no son más que términos aplicados a los dos polos de la misma cosa. Empezando en cualquier punto de la escala, encontramos más amor o menos odio si ascendemos por ella, o menos amor si por ella descendemos. Y esto es cierto sin importar nada el punto alto y bajo que tomemos como partida. Hay muchos grados de amor y de odio, y existe también un punto medio donde el agrado y el desagrado se mezclan de tal forma que es imposible distinguirlos. El valor y el miedo quedan también bajo la misma regla. Los pares de opuestos existen por doquier. Donde encontremos una cosa, encontraremos también su opuesta, los dos polos. Este hecho es el que permite al hermético transmutar un estado mental en otro siguiendo las líneas de polarización. Las cosas de diferente clase no pueden transmutarse unas en otras, pero sí las de igual clase. Así pues, el amor no podrá convertirse en este u oeste o rojo o violeta, pero puede tornarse en odio, e igualmente el odio puede tornarse en amor cambiando su polaridad. El valor puede transmutarse en miedo y viceversa. Las cosas duras pueden tomarse blandas, las calientes frías, y así sucesivamente, efectuándose siempre la transmutación entre cosas de la misma clase pero de grado diferente. Tratándose de un hombre cobarde, si se elevan sus vibraciones mentales a lo largo de la línea miedo-valor, se llenará de valentía y desprecio por el peligro. E igualmente el perezoso puede hacerse activo y enérgico, polarizándose simplemente a lo largo de las líneas de la deseada cualidad. Los discípulos familiarizados con los procedimientos mediante los cuales producen las diversas escuelas de ciencia mental cambios en los estados mentales de sus seguidores, quizás no comprendan fácilmente cuál es el principio que se oculta tras estos cambios. Pero no obstante, una vez que se ha entendido el principio de polaridad, se ve inmediatamente que esos cambios mentales son ocasionados por un cambio de polaridad, por un deslizamiento a lo largo de la misma escala. Este cambio no es de la naturaleza de transmutar una cosa en otra completamente diferente, sino que se reduce a un simple cambio de grado de la misma cosa, lo que es una diferencia importantísima. Por ejemplo, y sacando un modelo del mundo físico, es imposible cambiar el calor en agudeza o filosidad, pesadez, elevación, etc. Pero puede ser fácilmente transmutado en frío con solo amortiguar la vibración. De la misma manera, el odio y el amor son recíprocamente transmutables, así como el miedo y el valor. Pero el miedo no puede transformarse en amor, ni el valor en odio. Los estados mentales pertenecen a innumerables clases, cada una de las cuales tienen sus polos opuestos, a lo largo de los cuales es posible la transmutación. Se comprenderá fácilmente que tanto en los estados mentales como en los fenómenos del plano físico, los dos polos pueden ser clasificados como positivo y negativo respectivamente. Así pues, el amor es positivo respecto al odio, el valor respecto al miedo, la actividad respecto de la inercia, etc. Y también se notará, aún desconociendo el principio de vibración, que el polo positivo parece ser de grado superior que el negativo, pudiendo aquel dominar fácilmente a este. La tendencia de la naturaleza es en dirección a la actividad dominante del polo positivo. Además del cambio de los polos de los propios estados mentales mediante la aplicación del arte de la polarización, el fenómeno de la influencia mental en sus múltiples fases demuestra que el principio puede extenderse hasta abarcar los fenómenos de la influencia de una mente sobre otra, de lo que tanto ha sido escrito en los últimos años.
Cuando se comprende que la inducción mental es posible, esto es, que los estados mentales pueden producirse por inducción de los demás, entonces se verá cómo puede comunicarse a otra cierta clase de vibración o polaridad, cambiándose así la polarización de la mente entera. La mayoría de los resultados obtenidos mediante los tratamientos mentales se obtienen según ese principio. Por ejemplo, una persona está triste, melancólica y temerosa. Un científico de la mente eleva su propia mentalidad al deseado grado de vibración mediante su voluntad previamente ejercitada y de esta forma obtiene la polarización requerida en su propia mentalidad. Entonces, por inducción, produce un estado mental análogo en el otro, siendo el resultado que las vibraciones de éste se intensifican y el paciente se polariza hacia el polo positivo de la escala en vez de polarizarse hacia el negativo, y sus temores, melancolía, etc., se transforman en valor, contento y parecidos estados internos. Un poco de meditación sobre el asunto demostrará que esos cambios mentales se efectúan casi todos a lo largo de las líneas de polarización, siendo el cambio más bien cuestión que de clase. El conocimiento de este gran principio hermético permitirá entender mejor los propios estados mentales, así como los de los demás, y se verá que esos estados son solo cuestión de grados, y al comprobar el hecho podrá elevar las vibraciones interiores a voluntad, cambiando su polaridad, adueñándose de sus pensamientos en vez de ser su esclavo y servidor. Este conocimiento le permitirá además ayudar a otros de manera inteligente, cambiando mediante los métodos adecuados su polaridad. Conviene familiarizarse con este principio porque su correcto entendimiento arrojará muchísima luz sobre problemas oscuros y difíciles. Capítulo 11. Ritmo. Todo fluye y refluye, todo asciende y desciende. La oscilación pendular se manifiesta en todas las cosas. La medida del movimiento hacia la derecha es la misma que el de la oscilación a la izquierda. El ritmo es la compensación. El Kybalión. El quinto gran principio hermético, el principio del ritmo, expone la verdad de que en todo se manifiesta una oscilación medida, movimiento de ida y vuelta, un flujo y reflujo, un movimiento semejante al del péndulo. Una marea que sube y baja, manifestándose siempre entre los dos polos de los planos físico, mental y espiritual. El principio del ritmo está estrechamente relacionado con el principio de polaridad descrito en el capítulo anterior. El ritmo se manifiesta entre los dos polos establecidos por el principio de polaridad. Esto no significa, sin embargo, que la oscilación rítmica vaya hasta los extremos de cada polo, pues esto sucede muy raras veces. En realidad, es muy difícil establecer los opuestos polares extremos en la mayoría de los casos, pero la oscilación es siempre hacia un polo primero y después hacia el otro. En todas las cosas y fenómenos del universo se manifiestan invariablemente una acción y una reacción, un avance y un retroceso, una elevación y una caída. Soles, mundos, hombres, animales, vegetales, minerales, energías, fuerza, mente y materia, y hasta el mismo espíritu manifiestan este principio. El principio se manifiesta en la creación y destrucción de los mundos, en la elevación y caída de las naciones, en la historia de la vida de todas las cosas y finalmente en los estados mentales del hombre. Empezando por las manifestaciones del espíritu, el todo, observaremos que siempre hay una emanación seguida de absorción, la respiración y la aspiración de Brahma, según dicen los brahmanes. Los universos se crean, alcanzan el punto más bajo de maternidad y entonces comienzan la oscilación de vuelta. Los soles nacen, alcanzan la cumbre de su poder, empieza el progreso de su retrogresión y después de eones sin cuento se convierten en muertas masas de materia esperando otro impulso que imparta en ellos nuevas energías internas que los lleve a un nuevo ciclo de vida solar. Y lo mismo sucede con todos los mundos. Nacen,
crecen y mueren solo para renacer de nuevo. De la misma forma sucede con todas las cosas de cuerpo o forma. Oscilan de la acción a la reacción, del nacimiento a la muerte, de la actividad a la inactividad, y de nuevo comienza el ciclo. Lo mismo pasa con todos los grandes movimientos filosóficos, credos de cualquier clase, gobiernos, naciones, etc. Nacen, crecen, llegan a su madurez, decaen, mueren, solo para renacer de nuevo. La oscilación pendular es evidente en cualquier lugar. La noche sigue al día y el día a la noche. El péndulo oscila del verano al invierno y de este a aquel. Los corpúsculos, átomos y moléculas y todas las masas de materia oscilan en torno del círculo que corresponde a su naturaleza. No hay tal reposo absoluto o cesación de movimiento. Todo movimiento participa del ritmo. Este principio es universal. Puede ser aplicado a cualquier cuestión o fenómeno de las muchas fases de la vida. Puede aplicarse a todas las fases de la actividad humana. Siempre existe la oscilación rítmica de un polo a otro. El péndulo universal está siempre en movimiento. Las mareas de la vida fluyen y refluyen de acuerdo con la ley. La ciencia moderna reconoce el principio del ritmo y lo considera de aplicación universal en cuanto se refiere a las cosas materiales. Sin embargo, los herméticos llevan el principio mucho más allá y saben que sus manifestaciones se extienden a las actividades mentales del hombre y que esto explica la gran sucesión de sus modalidades, sentimientos y otros cambios contundentes que notamos en nosotros mismos. Al estudiar la operación de este principio, los herméticos han descubierto el modo de subtraerse a las actividades mediante la transmutación. Los maestros herméticos descubrieron que en tanto que el principio del ritmo era invariable y evidente en todos los fenómenos mentales, había dos planos de manifestación en lo que a los fenómenos mentales concernía. Descubrieron que había dos planos generales de conciencia, el inferior y el superior, y este descubrimiento les permitió elevarse al plano superior, escapando a la oscilación del péndulo rítmico que se manifestaba en el plano inferior. En otras palabras, la oscilación del péndulo se produce en el plano inconsciente y la conciencia no queda por consiguiente afectada. A esta ley la llamaron la ley de la neutralización. Su operación consiste en elevar el ego sobre las vibraciones del plano inconsciente de la actividad mental, de manera que la oscilación negativa del péndulo no se manifieste en la conciencia y no quedemos afectados por ella. Es lo mismo que levantarnos por encima de una cosa y dejar que ésta pase por debajo de nosotros. El instructor o discípulo hermético se polariza a sí mismo en el polo requerido y por un procedimiento semejante a rehusar el participar en la oscilación retrógrada, o si se prefiere, negando su influencia sobre él, se mantiene firmemente en su posición polarizada y permite al péndulo mental oscilar hacia atrás en el plano inconsciente. Todo hombre que en mayor o menor grado ha adquirido cierto dominio de sí mismo realiza esto más o menos conscientemente, impidiendo que sus modalidades o estados mentales negativos lo afecten mediante la aplicación de la ley de la neutralización. El maestro, sin embargo, lleva esto hasta un grado muchísimo mayor de eficacia y mediante su voluntad llega a un grado de equilibrio e inflexibilidad mental casi imposible de concebir por aquellos que se dejan llevar y traer por el péndulo mental de sus sentimientos y modalidades. Todo pensador sabrá apreciar la gran importancia del asunto considerando que muchas veces somos esclavos de nuestro propio estado de ánimo, sentimientos y emociones y el poco dominio que tenemos sobre nosotros mismos. Por poco que se medite el asunto, comprenderemos cuánto nos han afectado en nuestra vida esas oscilaciones del ritmo, cómo a un periodo de entusiasmo ha seguido un correspondiente periodo de depresión. Igualmente teníamos periodos de valor que son seguidos de periodos de desaliento y miedo. Y así sucede con todos, o la mayoría por lo menos. Marea de sentimientos y emociones se elevan y caen,
pero nunca sospechamos la causa de ese fenómeno. Si comprendemos la operación de este principio, obtendremos la clave para dominar esas oscilaciones y podremos conocernos a nosotros mismos mucho mejor, evitando además el dejarnos llevar por esos flujos y reflujos. La voluntad es muy superior a la manifestación consciente de este principio, por más que el principio mismo nunca puede ser destruido. Podremos sustraernos a sus efectos, pero no obstante, el principio obrará. El péndulo siempre oscila, si bien podemos evitar el ser arrastrados por su oscilación. Existen además otras particularidades en la operación de este principio del ritmo que vamos a tratar ahora. Dentro de su operación entra lo que se conoce como ley de compensación. Una de las definiciones o significados de la palabra compensación es contrabalancear, equilibrar, y en ese sentido se emplea dicho término en la filosofía hermética. A esta ley de compensación se refiere el Kybalión cuando dice: la medida de la oscilación hacia la derecha es la misma que la de la oscilación a la izquierda. El ritmo es la compensación. La ley de compensación es la que hace que la oscilación en una dirección determine otra oscilación en sentido contrario y así se equilibran mutuamente. En el plano físico vemos muchos ejemplos de esta ley. El péndulo de un reloj oscila hasta cierto punto hacia la derecha y de allí vuelve a oscilar hacia la izquierda otro tanto. Las estaciones se equilibran unas a otras de la misma manera. Las mareas obedecen a esta ley. Y la misma ley se manifiesta en todos los fenómenos del ritmo. El péndulo que solo hace una oscilación corta hacia la derecha, hace otra oscilación corta hacia la izquierda. Si la oscilación hacia la derecha es grande, la oscilación hacia la izquierda lo es igualmente. Un objeto cualquiera arrojado hacia arriba tiene que recorrer exactamente el mismo camino de vuelta. La fuerza con que se lanza un proyectil hacia arriba se reproduce cuando el proyectil vuelve a la Tierra. Esta ley es constante en el plano físico, como cualquier referencia a la mayor autoridad científica lo corroborará. Pero el hermético lo lleva aún más allá y afirma que los estados mentales están sujetos a la misma ley. El hombre, capaz de gozar agudamente, es también capaz de sufrir en igual grado. El que solo es capaz de escaso dolor, tampoco puede gozar más que de escaso placer. El cerdo sufre mentalmente muy poco, pero en cambio tampoco puede gozar gran cosa. Está compensado. Por otra parte, hay animales que gozan extraordinariamente, pero también su sistema nervioso y temperamento los hacen sufrir extremos grados de dolor. Igualmente sucede con el hombre. Hay temperamentos que solo son capaces de muy poco goce, pero entonces solo existe como compensación una capacidad para soportar muy poco dolor, en tanto que los hombres que pueden gozar intensamente sufren en igual grado. La regla es que la capacidad para el placer y el dolor en cada individuo está equilibrada. La ley de compensación opera ampliamente aquí también. Pero el hermético va más allá aún en esta materia y afirma que antes de que uno pueda gozar de cierto grado de placer, es necesario que haya oscilado proporcionalmente otro poco hacia el otro polo del sentimiento o sensación. El negativo en esta materia precede al positivo, es decir, que al experimentar cierto grado de placer, no se seguirá que haya que pagarlo con un correspondiente grado del dolor. Por el contrario, el placer es la oscilación rítmica de acuerdo con la ley de compensación originada por un grado de dolor experimentado previamente, bien en la vida actual o en encarnaciones anteriores. Y esto arroja una nueva luz sobre el problema del dolor. Los herméticos consideran la cadena de vidas como continua, como simples puertas de una sola vida del individuo, de manera que la oscilación rítmica es considerada en esta forma, mientras que no tendría significado alguno si no se admitiera la doctrina de la reencarnación. Pero además el hermético sostiene que el maestro o el discípulo avanzado es capaz, en grado superlativo, de rehuir la oscilación hacia el dolor
realizando el proceso de neutralización a que aludiéramos anteriormente. Ascendiendo al plano superior del ego, se evitan muchas de las experiencias que llegan a los que habitan en planos inferiores. La ley de compensación desempeña una parte importante en la vida de los hombres, pues se verá que uno generalmente paga el precio de lo que tiene o le falta. Si se posee una cosa, falta otra, y así se equilibra la balanza. Nadie puede guardarse su centavo y tener al mismo tiempo la torta. Todo tiene su lado agradable y desagradable. Las cosas que uno obtiene siempre las paga con las que pierde. El rico posee mucho de lo que al pobre le falta, mientras que el pobre posee cosas que frecuentemente están fuera del alcance del rico. El millonario que gusta de los festines y que tiene la fortuna necesaria para satisfacer sus deseos y asegurarse la satisfacción de su gula, carece del apetito necesario y envidia el apetito y la digestión del obrero, a quien le falta la fortuna y la inclinación del millonario, gozando más de su sencillo alimento que el millonario sin apetito y con el estómago arruinado. Y así sucede con todo en la vida. La ley de compensación está siempre obrando, equilibrando y contrabalanceando las cosas continuamente en la sucesión del tiempo, aunque la oscilación del ritmo tarde vidas enteras. Capítulo 12. Causación. Toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Todo ocurre de acuerdo con la ley. Azar no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida. Hay muchos planos de causalidad, pero ninguno escapa a la ley. El Kybalión. El sexto gran principio hermético, el principio de causa y efecto, expone la verdad de que nada sucede casualmente, que la casualidad es solo un término que indica la existencia de una causa no reconocida o percibida, que el fenómeno es continuo sin soluciones de continuidad. El principio de causa y efecto está dentro de todo pensamiento científico, antiguo o moderno, y fue enunciado por los maestros herméticos de los tiempos primitivos. Y si bien han surgido muchas discusiones y disputas entre las varias escuelas de pensamiento, esas disputas han versado especialmente sobre los detalles de la operación del citado principio y también sobre el significado de determinadas palabras. El inmanente principio de causa y efecto ha sido aceptado como correcto por todos los pensadores del mundo que merecen realmente tal calificativo. Pensar de otra manera sería sacar el fenómeno del universo del dominio de la ley y del orden, relegándolo a ese algo imaginario al que el hombre ha dado el nombre de casualidad. Meditar evidenciaría que no existe absolutamente tal casualidad. Webster define la palabra casualidad diciendo que es un supuesto agente o modo de actividad diferente de una fuerza, ley o propósito, la operación o actividad de dicho agente, el efecto supuesto de tal agente, un suceso, una cosa fortuita, una casualidad, etc. Pero un poco de meditación demostrará que no puede existir dicho agente casual, en el sentido de algo externo y fuera de la ley, algo aparte de la causa y del efecto. ¿Cómo podría existir algo actuando en el universo fenomenal independiente de las leyes, del orden y de la continuidad del último? Tal agente sería algo completamente independiente del tren coordinado del universo y, por consiguiente, sería superior a él. No podemos imaginar nada fuera del todo, más allá de la ley, y esto porque el todo es precisamente la ley en sí misma. No hay sitio en el universo para nada externo o independiente de la ley. La existencia de algo semejante convertiría a todas las leyes naturales en inefectivas y sumergiría al universo en el desorden más caótico. Un examen cuidadoso demostrará que lo que llamamos casualidad es meramente una expresión concerniente a causas oscuras, causas que no podemos percibir, causas que no podemos comprender.
La palabra casualidad se deriva de una frase que significa echar los dados, que encierra la idea de que la caída es meramente una ocurrencia sin relación con alguna causa. Y en ese sentido suele emplearse la palabra en cuestión. Pero si examinamos el asunto detalladamente, veremos que no hay tal casualidad absoluta en la caída de un dado. Cada vez que cae el dado mostrando cierto número, obedece a una ley tan infalible como la que gobierna la revolución de los planetas en torno al Sol. Tras la caída del dado, existen causas o cadena de causas, eslabones en ininterrumpida sucesión hasta donde la mente no puede alcanzar. La posición del dado en la caja, la suma de energía muscular empleada al arrojarlo, el estado de la mesa, etc., son otras tantas causas cuyo efecto puede verse. Pero tras estas, hay un encadenamiento de causas invisibles precedentes, las cuales obran sobre el número que el dado debe mostrar en su cara superior. Si arrojamos los dados un gran número de veces, veremos que los puntos marcados son casi iguales, esto es, que habrá igual número de unos, de dos, etc. Si arrojamos una moneda al aire, al caer dará cara o cruz. Pero si la arrojamos repetidas veces, las caras y las cruces se igualarán. Pero todo cae bajo la operación de la ley de causa y efecto. Y si pudiéramos examinar todo el eslabón de causas, veríamos claramente que era sencillamente imposible que el dado cayera en otra forma que en la que cayó, bajo las mismas circunstancias y al mismo tiempo. Siendo las mismas causas, se produce siempre el mismo resultado. Toda ocurrencia tiene su causa y su porqué. Nada ocurre sin causa, o mejor dicho, sin una cadena de causas. Al considerar este principio, muchos se quedan confusos porque no pueden explicar cómo una cosa puede ser causa de otra, esto es, ser la primera creadora de la segunda. En realidad, ninguna cosa puede producir o crear otra. La causa y el efecto residen meramente en los sucesos. Un suceso o acontecimiento es lo que viene, llega u ocurre como consecuencia o resultado de un acontecimiento o evento anterior. Ningún acontecimiento crea otro, sino que no es nada más que el eslabón precedente en la gran cadena coordenada de sucesos que fluyen de la energía creadora del todo. Hay una continuidad de solución entre todos los acontecimientos precedentes, consecuentes y subsecuentes. Existe siempre una relación entre todo lo que ha pasado y todo lo que sigue. Una piedra se desprende de la montaña y se aplasta contra el tejado de una granja situada en el valle vecino. A primera vista parece obra de la casualidad, pero si examinamos la materia, encontraremos una gran cadena de causas tras ese acontecimiento. En primer lugar, estaba la lluvia que ablandó la tierra que sostenía a la piedra, permitiéndola así caer. Antes de esa causa, estaba la influencia precedente del sol y de otras lluvias, las que gradualmente fueron desintegrando la piedra de la roca. Antes aún, estaban las causas que contribuyeron o produjeron la formación de la montaña y su elevación sucesiva por medio de las convulsiones de la naturaleza, y así ad infinitum. Además, podemos revisar las causas de la lluvia, podemos considerar la existencia del tejado. En una palabra, pronto nos encontraríamos envueltos en un laberinto de causas y efectos del que pronto tendríamos que luchar para escapar. Así como el hombre tiene 2 padres y 4 abuelos y 8 bisabuelos y 16 tatarabuelos y así sucesivamente, de manera que al cabo de 40 generaciones se calcula el número de antecesores en muchos millones, así también sucede con el número de causas que subyacen tras el suceso o fenómeno más nimio, tal como el paso de un liviano trocito de carbón llevado por el viento. No es nada fácil seguir la pista de esa partícula de hollín hasta los primitivos periodos de la historia del mundo, cuando formaba parte de un macizo tronco que más tarde se convirtió en carbón, y así sucesivamente hasta el momento en que pasaba volando entre nosotros en busca de otras muchas aventuras.
y una poderosísima cadena de acontecimientos, de causas y efectos, la llevó hasta su actual condición. Y esta no es más que uno de los tantos sucesos de la cadena y que seguirán produciendo más y más eventos durante miles y miles de años a contar desde ahora. Una de las series de acontecimientos originados por esta partícula de hollín flotante ha sido el escribir estas líneas, lo que ha obligado a un tipógrafo a realizar cierto trabajo. Esto despertará en nuestras mentes ciertos pensamientos, así como en las de los demás, los que a su vez afectarán a otros y así sucesivamente hasta donde la mente no puede alcanzar, y todo por el simple vuelo de una partícula de hollín, lo cual demuestra la relatividad y asociación de las cosas y la deducción consiguiente de que nada hay grande ni pequeño en la mente que todo lo creó. Meditemos un momento. Si cierto hombre no hubiera encontrado a cierta mujer en la oscura edad de piedra, quien quiera que ahora esté leyendo estas líneas, no estaría ahora aquí. Y si quizás la misma pareja no se hubiera encontrado, los que escribimos estas líneas tampoco estaríamos aquí. Y el mismo hecho de que nosotros por nuestra parte escribamos y de que ustedes lean por su parte, afectará no solamente nuestras propias vidas, sino que también tendrá un efecto directo o indirecto sobre muchas otras personas que viven actualmente o que vivirán en las edades por venir. Todo pensamiento generado en nuestra mente, todo acto realizado, tiene sus resultados directos e indirectos que se eslabonan coordinadamente en la gran cadena de causas y efectos. Son muchas las razones por las que no deseamos entrar a discutir sobre el libre albedrío en esta obra. La principal es que ningún lado del asunto es completamente exacto, siendo en realidad ambos parcialmente verdad de acuerdo con las enseñanzas herméticas. El principio de polaridad demuestra que ambos aspectos son medias verdades, los opuestos polos de la verdad. La verdad es que el hombre puede ser a la vez libre y limitado por la necesidad, dependiendo todo del significado de los términos y de la altura de la verdad desde la cual se examine el asunto. Los antiguos escritores expresaban el punto diciendo que cuanto más lejana está la creación del centro, tanto más limitada está. Cuanto más próxima está del centro, tanto más libre está. Los hombres, en su mayoría, son más o menos esclavos de la herencia, del medio ambiente, etc., y manifiestan muy poco libre albedrío. Se ven arrastrados por las opiniones, costumbres y pensamientos del mundo externo, así como también por sus emociones, sentimientos y modalidades. No manifiestan el menor dominio de sí mismo que merezca ese nombre, y con indignación rechazan esa afirmación diciendo: yo puedo obrar ciertamente con plena libertad y hacer lo que me dé la gana, hago precisamente lo que quiero hacer. Pero no pueden explicar por qué o de dónde viene el necesito y el me gusta. ¿Qué es lo que les hace querer una cosa con preferencia a otra? ¿Qué es lo que les hace gustar una cosa y no otra? No hay ninguna razón para sus gustos y necesidad. El maestro puede transformar los agrados y necesidades en otros en el extremo opuesto de su polo mental. Puede y tiene la capacidad de querer, en vez de querer porque algún sentimiento, modalidad, emoción o sugestión del medio ambiente despierte en él una tendencia o deseo de hacer tal o cual cosa. La mayoría de los hombres son arrastrados como si fueran una piedra, obedeciendo al medio ambiente, a las influencias externas y a las modalidades, deseos y emociones internas, etc., por no hablar de los deseos y voluntades de los demás que son más fuertes. La herencia, el medio ambiente y las sugestiones los arrastran sin la menor resistencia por su parte, sin que ejerciten en modo alguno su voluntad. Movidos como las fichas en el tablero de ajedrez de la vida, desempeñan su parte y se quedan a un lado después del juego. Pero los maestros, que conocen las reglas del juego, se elevan por encima del plano de la vida material y colocándose en contacto con los poderes superiores de sus naturalezas,
dominan sus propias modalidades, caracteres, cualidades y polaridades, así como el medio ambiente que los rodea, haciéndose de esta forma directores del juego en vez de meras fichas, causas en vez de efectos. Los maestros no se libran de la causalidad en los planos superiores, sino que están bajo el control de esas leyes superiores y haciendo uso de estas se hacen dueños de las circunstancias en los planos inferiores. De esta manera, forman una parte consciente de la ley en vez de ser sus ciegos instrumentos. Mientras obedecen y sirven en los planos superiores, dominan y son dueños del plano material. Pero tanto arriba como abajo, la ley está siempre en operación. No existe tal casualidad o azar. La ciega diosa ha sido abolida por la razón. Ahora podemos ver con los ojos iluminados por el conocimiento que todo está gobernado por la ley universal y que el infinito número de leyes no es más que manifestación de la única gran ley, la ley que es el todo. Es pues muy cierto que ni siquiera un gorrión deja de estar presente en la mente del todo, que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados según dice la Escritura. Nada hay fuera de la ley, nada ocurre en contra de ella. Pero a pesar de ello, no se vaya a caer en el error de que el hombre es un autómata ciego, al contrario. La doctrina hermética dice que el hombre puede emplear la ley contra las leyes, que lo superior siempre prevalecerá contra lo inferior, hasta que el hombre haya alcanzado aquel estado en el que buscará refugio en la ley misma y podrá evadirse de todas las leyes fenomenales. ¿Se puede entender el significado interno de esto? Capítulo 13. Género. El género está en todo. Todo tiene su principio masculino y femenino. El género se manifiesta en todos los planos. El Kybalión. El séptimo gran principio hermético, el principio de género, expone la verdad de que el género se manifiesta en todas las cosas, de que los principios masculinos y femeninos están siempre presentes en plena actividad en todos los fenómenos y en cada uno de los planos de la vida. Antes de continuar, es necesario recordar el hecho de que el género en su sentido hermético y el sexo en la acepción ordinariamente aceptada del término no son lo mismo. La palabra género deriva de la raíz latina que significa concebir, procrear, generar, crear, producir. Un momento de consideración sobre el asunto demostrará que esa palabra tiene un significado mucho más amplio y general que el término sexo, pues este se refiere a las distinciones físicas entre los seres machos y hembras. El sexo no es más que una mera manifestación del género en cierto plano del gran plano físico, el de la vida orgánica. Es importante que recordemos esta distinción porque algunos escritores que han adquirido algunas nociones de filosofía hermética han tratado de identificar este séptimo principio con falsas teorías y enseñanzas concernientes al sexo. El oficio del género es solamente el de crear, producir, generar, etc., y sus manifestaciones son visibles en todos los planos fenomenales. Es un tanto difícil aportar pruebas de esto siguiendo las líneas científicas, porque la ciencia no ha reconocido todavía a este principio como de aplicación universal. Pero incluso así, van produciéndose algunas pruebas provenientes de fuentes científicas. En primer lugar, encontramos una manifestación distinta del principio del género entre los corpúsculos, iones o electrones que constituyen las bases de la materia como la ciencia los reconoce actualmente, y que al constituir determinadas combinaciones forman el átomo, que anteriormente se consideraba como el punto final e indivisible. La última palabra de la ciencia es que el átomo está compuesto por una multitud de corpúsculos, electrones o iones, diversos nombres de la misma cosa,
que giran unos en torno de otros y vibran con un elevado grado de intensidad. Pero se postula además que la formación del átomo se debe realmente a que los corpúsculos negativos se pongan a girar en torno de uno positivo. Los corpúsculos positivos parecen ejercer cierta influencia sobre los negativos, impulsando a estos a constituir ciertas combinaciones que dan como resultado la creación o generación de un átomo. Y esto está perfectamente de acuerdo con las más antiguas enseñanzas herméticas que han identificado siempre al principio masculino del género con lo positivo y al femenino con lo negativo, como en la electricidad, por ejemplo. Podemos agregar ahora que la mente pública se ha formulado una impresión completamente errónea sobre las cualidades del llamado polo negativo de la materia electrificada o magnetizada. Los términos positivos y negativos han sido pésimamente aplicados a este fenómeno. La palabra positivo significa algo real y fuerte en comparación con la irrealidad o debilidad del negativo. Pero nada está más lejos de los hechos reales de los fenómenos eléctricos. El polo negativo de la batería es realmente el polo en y por el cual se manifiesta la generación o producción de formas y energías nuevas. Nada hay de negativo en él. Los hombres de ciencia de mayor autoridad están actualmente empleando la palabra cátodo en vez de negativo, derivando cátodo de una raíz griega que significa desciende, el recorrido o camino de la generación, etc. Del cátodo emerge el torbellino de electrones o corpúsculos. Del mismo polo surgen esos maravillosos rayos que han revolucionado las concepciones científicas durante la pasada década. El polo catódico es la madre de todos los extraños fenómenos que han convertido en inútiles a los antiguos libros de textos y que han hecho que teorías mucho tiempo aceptadas hayan sido relegadas al montón de los desechos de las especulaciones científicas. El cátodo o polo negativo es el principio madre de los fenómenos eléctricos y de las más sutiles formas de materia que la ciencia conoce actualmente. De manera pues que existen poderosas razones que impulsan a rechazar el término negativo, insistiendo en sustituirlo por la palabra femenino en vez del término antiguo. Los hechos nos conducen a esto sin tener en cuenta para nada la doctrina hermética y, por consiguiente, emplearemos la palabra femenino en vez de negativo al hablar de dicho polo de actividad. Las enseñanzas científicas más recientes dicen que los corpúsculos o electrones creadores son femeninos. La ciencia dice que están compuestos por electricidad negativa y nosotros que están compuestos por energía femenina. Un corpúsculo femenino se desprende, o mejor dicho, deja a un corpúsculo masculino y comienza una nueva carrera. Activamente busca una unión con un corpúsculo masculino, animado por el impulso natural a crear nuevas formas de materia o energía. Cierto autor va aún más lejos y dice que enseguida busca por su propia voluntad una unión. Este desprendimiento y unión forman la base de la mayor parte de las actividades en el mundo químico. Cuando un corpúsculo femenino se une a otro masculino, empieza determinado proceso. Las partículas femeninas vibran más intensamente bajo la influencia de la energía masculina y giran rápidamente en torno de esta última. El resultado es el nacimiento de un nuevo átomo. Este nuevo átomo está compuesto realmente por una unión de electrones masculinos y femeninos, pero cuando la unión se efectúa, el átomo es una cosa separada que posee ciertas propiedades, pero que ya no manifiesta más la propiedad de electricidad en libertad. El proceso del desprendimiento o separación de electrones femeninos se llama ionización. Estos electrones o corpúsculos son los obreros más activos en el campo de la naturaleza. De sus uniones o combinaciones
surgen las diversas manifestaciones de la luz, del calor, de la electricidad, del magnetismo, de la atracción, de la repulsión, de las afinidades químicas y sus contrarios, así como otros fenómenos de índole similar. Y todo surge de la operación del principio de género en el plano de la energía. El papel del principio masculino parece ser el de dirigir a cierta energía inherente hacia el principio femenino, poniendo así en actividad el proceso creador. Pero el principio femenino es el único que ejecuta siempre el trabajo activo creador en todos los planos absolutamente. Pero sin embargo, cada principio es incapaz de activar la energía creadora sin la ayuda del otro. En algunas de las formas de la vida, los dos principios se combinan en un solo organismo. Por esta razón, todo en el mundo orgánico manifiesta ambos géneros. Siempre está el principio masculino presente en la forma femenina. Las enseñanzas herméticas comprenden en gran parte la operación de los dos principios del género en la producción y manifestación de las diversas formas de energía, etc. Pero no es necesario entrar en detalles sobre el mismo en este asunto, pues no es posible respaldarlas momentáneamente con pruebas científicas que aún no existen, debido a que la ciencia no ha progresado todavía suficientemente. Pero el ejemplo expuesto sobre los fenómenos de los electrones o corpúsculos demuestra que la ciencia está en el verdadero camino y también da una idea general sobre los principios subyacentes. Algunos investigadores científicos han anunciado su creencia de que en la formación de los cristales se encuentra algo que corresponde a una especie de actividad sexual, lo que es una prueba más de la dirección hacia donde se dirige actualmente el campo de la ciencia. Y cada año que pasa aportará nuevos hechos que corroborarán la exactitud del principio hermético de género. Se encontrará que el género está en operación constante, manifestándose en todo el campo de la materia inorgánica, así como en el campo de la energía o fuerza. La electricidad se considera actualmente como algo en lo que todas las demás formas de energía se mezclan o disuelven. La teoría eléctrica del universo es la última doctrina científica emitida y está adquiriendo rápidamente gran popularidad y aceptación. Y de esto se deduce que si hemos podido descubrir en el fenómeno de la electricidad, en la misma raíz o fuente de sus manifestaciones, una evidencia clara e inequívoca de la presencia del género y de sus actividades, podemos afirmar sin miedo que la ciencia llegará últimamente a ofrecer pruebas de la existencia en todos los fenómenos del universo de ese gran principio hermético, el principio de género. No es necesario perder el tiempo hablando del conocido fenómeno de la atracción y de la repulsión de los átomos, de la afinidad química, de los amores y odios de las moléculas, de la atracción o cohesión entre las partículas de la materia. Esos hechos son conocidos como para exigir mayores comentarios. Pero ¿hemos pensado alguna vez en que todas esas cosas no son más que manifestaciones del principio de género? ¿No vemos claramente que el fenómeno es general, trátese de corpúsculos, moléculas o electrones? Y todavía más, ¿no es enteramente razonable y lógica la enseñanza hermética que afirma que la misma ley de la gravitación, esa extraña atracción por la cual todas las partículas y cuerpos en el universo tienden unos hacia otros, no es sino otra manera de manifestarse del principio del género que opera en la dirección de atraer las energías masculinas hacia las femeninas y viceversa? No es posible ofrecer pruebas científicas por el momento, pero si examinamos los fenómenos a la luz de las doctrinas herméticas sobre el asunto, veremos que no existe hipótesis alguna mejor que la actual que explique los problemas. Si sometemos todos los fenómenos físicos a la prueba, veremos que el principio del género se hace evidente. Pasemos ahora a considerar la operación de este principio en el plano mental. Muchos hechos interesantes están esperando nuestro examen. Capítulo 14. Género mental.
Los estudiantes de psicología que han seguido atentamente los estudios del pensamiento moderno en lo que respecta a los fenómenos mentales se habrán sorprendido ante la rara insistencia de la idea o concepto de la dualidad mental que se ha manifestado tan fuertemente durante los 10 o 15 últimos años y que ha dado origen a gran número de plausibles teorías concernientes a la naturaleza y constitución de esa doble mente. En 1893, el difunto Thomson J. Hudson alcanzó gran popularidad al enunciar su conocida teoría sobre la mente objetiva y subjetiva que, según suponía, existía en cada individuo. Otros autores han llamado igualmente la atención con sus teorías referentes a la mente consciente y subconsciente, mente voluntaria e involuntaria, mente activa y pasiva, etc. Esas teorías podrán diferir según cada autor, pero siempre queda el principio básico que es el de la dualidad mental. El estudiante de la filosofía hermética se siente tentado cuando lee y oye hablar de esas numerosas teorías nuevas respecto a la dualidad de la mente, adhiriéndose cada escuela firmemente a su propia doctrina, proclamando cada una con empeño que ha sido ella la que ha descubierto la verdad. El estudiante que hojee el libro de la historia oculta encontrará en su mismo principio referencias a las antiguas enseñanzas herméticas sobre el principio del género. Y si prosigue su examen, encontrará que esa antigua filosofía conoció el fenómeno de la dualidad mental y la explicó mediante la teoría del género en la mente. Este concepto del género mental podemos explicarlo en pocas palabras a los estudiantes que ya se han familiarizado con las teorías modernas que aluden al mismo. El principio masculino de la mente corresponde a la llamada mente objetiva, mente consciente, mente voluntaria o activa, etc., en tanto que el principio femenino corresponde a la llamada mente subjetiva, subconsciente, involuntaria, pasiva, etc. Por supuesto, la enseñanza hermética no concuerda con las muchas teorías modernas concernientes a las dos fases de la mente, ni admite muchos de los hechos proclamados por esas escuelas en apoyo de ese doble aspecto. Si indicamos la base de la concordancia, es para facilitar al estudiante la asimilación de los conocimientos adquiridos con anterioridad sobre la filosofía hermética. Los estudiantes de Hudson conocerán la proposición que se hace en el principio del segundo capítulo de su obra The Law of Physical Phenomena, Ley de los Fenómenos Físicos, que dice: la jerga mística de los filósofos herméticos expresa la misma idea general, es decir, la dualidad de la mente. Si el Dr. Hudson se hubiera tomado el trabajo de descifrar algo más la jeringosa mística de la filosofía hermética, hubiera recibido mucha luz sobre el punto de la dualidad de la mente. Pero entonces, quizás, su obra más interesante no hubiera sido escrita. Consideremos ahora las enseñanzas herméticas concernientes al género mental. Los maestros herméticos imparten enseñanzas concernientes a este punto, pidiendo a sus discípulos que se atengan al proceso de su propia conciencia, a su propio yo. El discípulo fija entonces su atención internamente sobre el ego que está en cada uno de nosotros. Cada estudiante ve que su propia conciencia le da como primer resultado de su existencia yo soy. Esto, al principio, parece ser la palabra final de la conciencia, pero un examen posterior muestra el hecho de que este yo soy puede separarse en dos aspectos distintos que, si bien trabajan al unísono y en conjunción, pueden ser separados en la conciencia. Si bien al principio parece que solo existe un único yo, un examen más cuidadoso revela que existe un yo y un mí. Este par mental difiere en características y naturaleza, y el examen de esta, así como de los fenómenos que surgen de la misma,
arrojan gran luz sobre muchos de los problemas de la influencia mental. Comencemos considerando el mí, que generalmente se confunde con el yo si no se profundiza mucho en los recesos de la conciencia. El hombre piensa de sí mismo, en su aspecto de mí o me, como si estuviera compuesto por ciertos sentimientos, agrados, gustos y disgustos, hábitos, lazos especiales, características, etc., todo lo cual forma su personalidad o el ser que conoce él mismo y los demás. El hombre sabe que estas emociones y sentimientos cambian, que nacen y mueren, que están sujetos al principio del ritmo y al de la polaridad, cuyos principios lo llevan de un extremo a otro. También piensa de sí mismo como cierta suma de conocimientos agrupados en su mente que forman así una parte de él. Este es el mí o me del hombre. Pero quizás hemos procedido demasiado deprisa. El mí de muchos hombres está compuesto en gran parte de la conciencia que tiene de su propio cuerpo y de sus apetitos físicos, etc. Y estando su conciencia limitada en alto grado a su naturaleza corporal, prácticamente vive allí. Algunos hombres van tan allá en esto que consideran su apariencia personal como parte de su mí y realmente la consideran parte de sí mismo. Un escritor dijo con mucho humor en una oportunidad que el hombre se compone de 3 partes: alma, cuerpo y vestidos. Y esto haría que muchos perdieran su personalidad si se les despojara de sus vestidos. Pero aún aquellos que no están tan estrechamente esclavizados con la idea de su apariencia personal, lo están por la conciencia de sus cuerpos. No pueden concebirse sin él. Su mente les parece que es algo que pertenece a su cuerpo, lo que en muchos casos es realmente cierto. Pero conforme el hombre avanza en la escala de la conciencia, va adquiriendo el poder de desprenderse a su mí, de esa idea corporal, y puede pensar de su cuerpo que es algo que pertenece a su propia parte mental. Pero aún entonces es muy capaz de identificar el mí completamente con sus estados mentales, sensaciones, etc., que siente existen dentro de él. E identificará esos estados consigo mismo en vez de considerarlos como simples cosas producidas por su mentalidad existentes en él, dentro de él y proviniendo de él, pero que, sin embargo, no son él mismo. Puede comprobar también que esos estados cambian mediante un esfuerzo volitivo y que es capaz de producir una sensación o estado de naturaleza totalmente opuesto de la misma forma, y sin embargo sigue existiendo siempre el mismo mí. Después de un tiempo, podrá así dejar a un lado esos diversos estados mentales, emociones, sentimientos, hábitos, cualidades, características y otras posesiones personales, considerándolas como una colección de cualidades, curiosidades o valiosas posesiones del no-mí. Esto exige mucha concentración mental y poder de análisis de parte del estudiante, pero ese trabajo es posible y hasta los que no están muy adelantados pueden ver en su imaginación cómo se realiza el proceso escrito. Después de realizar ese ejercicio, el discípulo se encontrará en posesión consciente de un ser que puede ser considerado bajo su doble aspecto del yo y del mí. El mí se sentirá como algo mental, en lo que pueden producirse los pensamientos, ideas, emociones, sentimientos y otros estados mentales. Puede ser considerado como si fuera la matriz mental, según decían los antiguos, capaz de generar mentalmente. Este mí se denuncia a la conciencia poseyendo poderes de creación y generación latentes de todas clases. Su poder de energía creadora es enorme, según puede sentirlo uno mismo. Pero a pesar de todo, se tiene la conciencia de que debe recibir alguna forma de energía, bien del mismo yo, inseparable compañero, o bien de algún otro yo, a fin de que así pueda producir sus creaciones mentales. Esta conciencia
aporta consigo una realización de la enorme capacidad de trabajo mental y de poder creador que encierra. El estudiante se da cuenta rápidamente que no es todo lo que hay en conciencia íntima, pues ve que existe algo mental que puede querer que el mí obre de acuerdo con cierta línea creadora y que, sin embargo, permanece aparte como testigo de esa creación mental. A esta parte de sí mismo se le da el nombre del yo y puede reposar en su conciencia a voluntad. Allí se encuentra no una conciencia de una capacidad de generar y crear activamente en el sentido del proceso gradual común a las operaciones mentales, sino más bien de la conciencia de una capacidad de proyectar una energía del yo al mí. Querer que la creación mental comience y proceda. También se experimenta que el yo puede permanecer aparte, testigo de las operaciones o creaciones mentales del mí. Este doble aspecto existe en la mente de toda persona. El yo representa al principio masculino del género mental y el mí al principio femenino. El yo representa el aspecto de ser, el mí el aspecto de devenir. Notaremos que el principio de correspondencia opera en este plano lo mismo que en el que se realiza la creación del universo. Los dos son parecidos, si bien difieren enormemente de grado. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Estos aspectos de la mente, los principios masculinos y femeninos, el yo y el mí, considerados en relación con los fenómenos psíquicos y mentales ya conocidos, son claves para dilucidar la operación y manifestación de esas nebulosas regiones de la mente. El principio del género mental aporta la verdad que se encierra en todo el campo de los fenómenos de influencia mental. La tendencia del principio femenino es siempre la de recibir impresiones, mientras que la tendencia del masculino es a darlas o a expresarlas. El principio femenino tiene un campo de acción mucho más variado que el masculino. El principio femenino conduce el trabajo de generar nuevos pensamientos, conceptos, ideas, incluso la obra de la imaginación. El masculino se contenta con el acto de querer en sus varias fases. Sin embargo, sin la ayuda activa de la voluntad del principio masculino, el femenino puede contentarse con generar imágenes mentales que son el resultado de impresiones recibidas del exterior, en vez de producir creaciones mentales originales. Las personas que pueden prestar una atención continua a un sujeto emplean activamente ambos principios mentales. El femenino en el trabajo activo de la generación mental y el masculino en estimular y dar energía a la porción creadora de la mente. La mayoría apenas hace uso del principio masculino y se contenta con vivir de acuerdo con los pensamientos e ideas que se filtran en su mí y provienen del yo de otras mentalidades. Pero no es nuestro propósito detenernos en este punto del asunto, tema que puede estudiarse en cualquier tratado bueno de psicología con la clave ya indicada sobre el género mental. El estudiante de los fenómenos psíquicos conoce la realidad de los maravillosos fenómenos clasificados como telepatía, influencia mental, sugestión, hipnotismo, etc. Muchos han buscado explicación a estas diversas fases de los fenómenos siguiendo las teorías de dualidad mental promulgadas por los diferentes instructores. Y hasta cierto punto están en lo cierto porque realmente existe una manifestación clara y definida de dos fases distintas de actividad mental. Pero si esos estudiantes consideraran esa dualidad a la luz de las enseñanzas herméticas concernientes a la vibración y al género mental, verían que la clave tan buscada la tienen al alcance de la mano. En los fenómenos telepáticos se ve que la energía vibratoria del principio masculino se proyecta hacia el principio femenino de otra persona y que esta última absorbe ese pensamiento y le permite desarrollarlo y madurarlo.
En la misma forma obra la sugestión y el hipnotismo. El principio masculino de una persona da la sugestión dirigiendo una corriente de energía o poder vibratorio hacia el principio femenino de otra, y ésta, al aceptarla, la hace suya y piensa en consecuencia. Una idea así, alojada en la mente de otra persona, crece y se desenvuelve, y a su tiempo es considerada como una verdadera creación mental del individuo, mientras que en realidad no es más que el huevo de un cuco puesto en el nido del gorrión, pues aquel pájaro pone sus huevos en un nido ajeno. El proceso normal es que el principio masculino y el femenino de una persona obren coordinada y armoniosamente conjuntamente. Pero desgraciadamente, el principio masculino del hombre corriente es demasiado inerte y perezoso para obrar, y el despliegue de poder volitivo es muy ligero, y en consecuencia la mayoría está dirigido por las mentes y voluntades de los demás, a quienes se permite querer y pensar por uno mismo. ¿Cuántos pensamientos u obras originales hace el hombre corriente? ¿No es la mayoría de los hombres simple sombra o eco de los que tienen una mente o voluntad más fuerte que la suya? La perturbación proviene de que el hombre corriente descansa casi completamente en su conciencia del mí y no comprende que realmente tiene un yo. Está polarizado en su principio femenino mental, y su principio masculino, en el que reside la voluntad, está inactivo e inerte. El hombre fuerte del mundo manifiesta invariablemente el principio masculino de voluntad, y su fuerza depende materialmente de este hecho. Y en vez de vivir en las impresiones que le producen otras mentalidades, domina su propia mente mediante su voluntad, obteniendo así la clase de imágenes mentales que quiere y dominando así también las mentes ajenas de la misma manera. Pensemos en un hombre fuerte y veremos cómo se las arregla para implantar sus gérmenes mentales en la mente de las masas, obligándolas así a pensar de acuerdo con sus deseos. Esta es la razón por la que las masas son como rebaños de carneros que nunca originan una idea propia ni emplean sus propios poderes y actividades mentales. La manifestación del género mental puede notarse en todas partes diariamente. Las personas magnéticas son las que pueden emplear su principio masculino para imprimir sus ideas sobre los demás. El actor que hace reír o llorar a la concurrencia está haciendo uso de este principio. Igualmente sucede con el orador, político, predicador o cualquier otro que atraiga la atención pública. La influencia peculiar que ejerce un hombre sobre otro es debido a la manifestación del género mental según las líneas vibratorias ya indicadas. En este principio está el secreto del magnetismo personal, de la fascinación, etc., así como también de los fenómenos agrupados bajo el nombre de hipnotismo. El estudiante que se ha familiarizado con los fenómenos generalmente denominados psíquicos habrá descubierto la importante parte que desempeña en los citados fenómenos esa fuerza que la ciencia llama sugestión, por cuyo término se indica el proceso o método por el cual se transfiere una idea o se imprime sobre la mente de otro, obligando así a la segunda mentalidad a obrar en concordancia. Una verdadera comprensión de la sugestión es necesaria para comprender inteligentemente los varios fenómenos psíquicos a que la sugestión da origen. Pero aún es más necesario el conocimiento de la vibración y del género mental, porque todo el principio sugestivo depende de estos. Quienes escriben sobre la materia de sugestión dicen que la mente objetiva o voluntaria es la que hace la impresión mental o sugestión sobre la mente subjetiva o involuntaria, pero no describen el proceso ni indican alguna analogía mediante la cual sea más fácil comprender la idea. Si se contempla el asunto a la luz de las enseñanzas herméticas, se verá que la energización del principio femenino por la energía vibratoria del masculino está de acuerdo con las leyes universales de la naturaleza
y el mundo natural ofrece innumerables analogías que facilitan la comprensión del principio. En realidad, la doctrina hermética afirma que la misma creación del universo obedece a dicha ley y que en todas las manifestaciones creadoras sobre los planos espiritual, mental y físico siempre está en operación el principio de género, la expresión de los principios masculino y femenino. Como es arriba, es abajo; como es abajo, es arriba. Y aún más que esto, cuando se comprende este principio, se es capaz de clasificar inteligentemente de inmediato los variados fenómenos psicológicos en vez de quedarse confuso ante ellos. El principio realmente trabaja en la práctica porque se basa en las leyes universales e inmutables de la vida. No entraremos ahora en una argumentación detallada de los diversos fenómenos concernientes a la influencia mental o a la actividad psíquica. Hay muchos libros, en su mayor parte muy buenos, que se han escrito últimamente sobre el asunto. Los hechos principales señalados en esas obras son exactos, aunque los diversos autores tratan de explicarlos con sus propias teorías. El estudiante puede familiarizarse con estas materias y, utilizando la doctrina del género mental, podrá coordinar convenientemente la masa caótica de teorías y enseñanzas en conflicto y podrá además adueñarse completamente del asunto si a ello se sintiera inclinado. El objeto de esta obra no es el de dar una explicación extensa de los fenómenos psíquicos, sino más bien el de indicar sencillamente la llave maestra que abre las muchas puertas que conducen al templo del saber si se desea explorar su interior. Creemos que al examinar las enseñanzas encerradas en el Kybalión, es fácil encontrar la explicación de muchas dificultades que confunden. De nada sirve entrar en detalles referentes a las muchas características de los fenómenos psíquicos y mentales si al estudiante le son dados los medios para comprender el asunto que atrae su atención. Con la ayuda de El Kybalión se puede entrar en cualquier biblioteca, pues la antigua luz de Egipto iluminará las páginas confusas y los problemas oscuros. Este es el verdadero objeto de esta obra. No venimos a exponer una filosofía nueva, sino a suministrar las bases fundamentales de la antigua enseñanza universal que esclarece todas las doctrinas y que servirá para conciliar todas las teorías, por diferentes u opuestas que parezcan. Capítulo 15. Axiomas herméticos. La posesión del conocimiento, si no va acompañada por una manifestación y expresión en la práctica y en la obra, es lo mismo que el enterrar metales preciosos, una cosa vana e inútil. El conocimiento, lo mismo que la fortuna, deben emplearse. La ley del uso es universal, y el que la viola sufre por haberse puesto en conflicto con las fuerzas naturales. El Kybalión. Las enseñanzas herméticas han sido cuidadosamente mantenidas en secreto en el corazón de sus afortunados poseedores por las razones que ya hemos establecido, pero nunca se pensó en mantenerlas siempre así. La ley del uso está encerrada en dichas enseñanzas, como puede verse en el párrafo anterior. Si no se emplea y expresa, el conocimiento es una cosa vana que no puede aportar el menor beneficio a su poseedor ni a su raza. Guardémonos de toda avaricia mental y expresemos en la acción lo que hayamos aprendido. Estudiemos los axiomas y aforismos, pero practiquémoslos también. Damos a continuación algunos de los más importantes axiomas herméticos tomados de El Kybalión, con algunos comentarios añadidos. Que cada uno los haga suyos y los practique y emplee, porque nunca serán realmente una posesión propia hasta que se los haya llevado a la práctica. Para cambiar sus características o estados mentales, cambien sus vibraciones.
uno puede cambiar sus vibraciones mentales mediante un esfuerzo de la voluntad, fijando la atención deliberadamente sobre el estado deseado. La voluntad es lo que dirige la atención y esta es la que cambia la vibración. Cultivemos el arte de estar atentos por medio de la voluntad y habremos resuelto el problema de dominar las propias modalidades y estados de la mente. Para destruir un grado de vibración no deseable, póngase en operación el principio de polaridad y concentre su atención en el polo opuesto al que se desea suprimir. Lo no deseable se mata cambiando su polaridad. Esta es una de las más importantes fórmulas herméticas y se basa en verdaderos principios científicos. Ya hemos indicado que un estado mental y su opuesto eran sencillamente dos polos de una misma cosa, y que mediante la transmutación mental, esa polaridad podía ser invertida. Los modernos psicólogos conocen ese principio y lo aplican para disolver los hábitos no deseables, aconsejando a sus discípulos la concentración sobre la opuesta cualidad. Si uno tiene miedo, es inútil que pierda su tiempo tratando de matar el miedo, sino que debe cultivar el valor y entonces el miedo desaparecerá. Algunos autores han expresado esta idea ilustrándola con el ejemplo de una habitación oscura. No hay que perder el tiempo tratando de arrojar afuera la oscuridad, sino que es muchísimo mejor abrir las ventanas y dejar entrar la luz y la oscuridad desaparecerá por sí sola. Para matar una cualidad negativa es necesario concentrarse sobre el polo positivo de esa misma cualidad y las vibraciones cambiarán gradualmente de negativas a positivas hasta que finalmente se polarizará en el polo positivo en vez de estarlo en el negativo. Lo inverso es también verdad, porque muchos han encontrado el dolor por haberse permitido vibrar demasiado constantemente en el polo negativo de las cosas. Cambiando la polaridad, pueden dominarse las modalidades y estados mentales, rehaciendo toda la disposición propia y construyendo así el carácter. Mucha parte del dominio que los herméticos avanzados poseen sobre su mentalidad es debido a la inteligente aplicación de la polaridad, que es uno de los más importantes aspectos de la transmutación mental. Recuérdese el axioma hermético citado anteriormente que dice: la mente, así como los metales y los elementos, puede transmutarse de grado en grado, de condición en condición, de polo a polo, de vibración en vibración. Dominar la polaridad significa dominar los principios de la transmutación o alquimia mental, porque salvo que se adquiera el arte de cambiar la propia polaridad, no se podrá afectar el ambiente que nos rodea. Si comprendemos ese principio, podemos cambiar nuestra propia polaridad, así como la de los demás, siempre que dediquemos a ello el tiempo, el cuidado, el estudio y la práctica necesarios para dominar ese arte. El principio es verdadero, pero los resultados obtenidos dependen de la paciencia y práctica persistente del estudiante. El ritmo puede neutralizarse mediante el arte de la polarización. Como ya explicamos en los capítulos anteriores, los herméticos sostienen que el principio del ritmo se manifiesta en el plano mental, así como en el plano físico, y que la encadenada sucesión de humores, sentimientos, emociones y otros estados mentales son debidos al movimiento oscilante del péndulo mental que nos arrastra de un extremo a otro. Los herméticos enseñan también que la ley de la neutralización nos capacita en gran extensión a sobreponernos a la operación del ritmo en la conciencia. Como ya hemos explicado, existe un plano de conciencia superior, así como un inferior, y el maestro, elevándose mentalmente al plano superior, hace que la oscilación del péndulo mental se manifieste en el plano inferior, mientras él permanece en el otro, librando así su conciencia de la oscilación contraria. Esta se efectúa polarizándose en el yo superior, elevando así las vibraciones mentales del ego sobre el plano de conciencia ordinario. Es lo mismo que levantarse por encima de una cosa y permitir que ésta pase por debajo. El hermético avanzado
se polariza en el polo positivo de su ser, el yo soy, más bien que en el polo de su personalidad, y rehusando y negando la operación del ritmo, se eleva sobre su plano de conciencia, permaneciendo firme en su afirmación de ser, y la oscilación pasa en el plano inferior sin cambiar para nada su propia polaridad. Esto lo realizan todos los individuos que han alcanzado cualquier grado de dominio propio, comprendan o no la ley. Esas personas rehúsan sencillamente el dejarse arrastrar por la oscilación y, afirmando resueltamente su superioridad, permanecen polarizados positivamente. El maestro, por supuesto, consigue un grado de perfeccionamiento mayor porque comprende perfectamente la ley que está dominando con la ayuda de una ley superior, y mediante su voluntad adquiere un grado de equilibrio y firmeza casi imposible de concebir por los que se dejan llevar de un lado a otro por las oscilaciones de la emotividad. Recordemos siempre, sin embargo, que el principio del ritmo no puede ser destruido porque es indestructible. Solo podemos sobreponernos a una ley equilibrándola con otra, manteniendo así el equilibrio. Las leyes del equilibrio operan tanto en el plano mental como en el físico, y la comprensión de estas leyes le permiten a uno sobreponerse a ellas contrabalanceando. Nada escapa al principio de causa y efecto, pero hay muchos planos de causalidad y uno puede emplear las leyes del plano superior para dominar a las del inferior. Comprendiendo la práctica de la polarización, el hermético se eleva al plano superior de causalidad, equilibrando así las leyes de los planos inferiores. Elevándose sobre el plano de las causas ordinarias, se convierte uno hasta cierto punto en una causa en vez de ser un simple efecto. Pudiendo dominar los sentimientos y modalidades propias y neutralizando el ritmo, se puede rehuir gran parte de las operaciones de la ley de causa y efecto en el plano ordinario. Las masas se dejan arrastrar, obedeciendo al ambiente que las rodea, a las voluntades y deseos de algunos hombres más fuertes que ellas, a los efectos de las tendencias heredadas o a las sugestiones u otras causas exteriores, no siendo más que simples fichas en el tablero de ajedrez de la vida. Elevándose sobre esas causas, los herméticos avanzados buscan un plano de acción mental superior y, dominando sus propias cualidades, se crean un nuevo carácter, cualidades y poderes mediante los cuales se sobreponen a su ambiente ordinario, haciéndose así directores en vez de dirigidos. Esos individuos ayudan a la realización del juego de la vida conscientemente, en vez de dejarse mover por influencias, poderes o voluntades externas. Emplean el principio de causa y efecto en vez de dejarse dominar por él. Por supuesto, aún los seres más elevados están sujetos a este principio según se manifiesta en los planos superiores, pero en los inferiores son señores y no esclavos. Según dice el Kybalión, el sabio sirve en lo superior, pero rige en lo inferior. Obedece a las leyes que están por encima de él, pero en su propio plano, y en los que están por debajo de él, rige y ordena. Sin embargo, al hacerlo, forma parte del principio en vez de oponerse al mismo. El sabio se sumerge en la ley y, comprendiendo sus movimientos, opera en ella en vez de ser su ciego esclavo. Semejantemente al buen nadador, va de aquí para allá según su propia voluntad, en vez de dejarse arrastrar como el madero que flota en la corriente. Sin embargo, el nadador, el sabio y el ignorante están todos sujetos a la ley. Aquel que esto comprenda va en el buen camino que conduce a la maestría. En conclusión, recordamos nuevamente el axioma hermético que dice: la verdadera transmutación hermética es un arte mental. En dicho axioma, el hermético indica que el ambiente externo se influencia mediante el poder de la mente. El universo, que es absolutamente mental, puede ser dominado solo a través de la mentalidad. En esta verdad,
encontraremos la explicación de todos los fenómenos y manifestaciones de los diversos poderes mentales que tanto están atrayendo la atención actualmente en pleno siglo XX. Tras toda la enseñanza dada por las diversas escuelas o religiones, yace siempre constantemente el principio de la sustancialidad mental del universo. Si éste es mental en su naturaleza intrínseca, fácilmente se deduce que la transmutación mental debe modificar y transformar las condiciones y los fenómenos del universo, y que la mente debe ser el mayor poder que pueda afectar sus fenómenos. Si comprendemos esta verdad, todos los llamados milagros y maravillas dejarán de tener punto alguno oscuro, porque la explicación es por demás clara y sencilla. El todo es mente, el universo es mental.